Bueno, para nosotros es una alegría, una emoción, un gran honor porque tenemos referencia de ello y ahora conocerlos personalmente. Y para la gente de los pueblos de la cuenca, sin lugar a dudas, vienen a una presentación de una charla abierta que va a suceder esta tarde, 7:30, en el auditorio de la Unidad Académica Río Turbio, de la UMPA, pero, estamos como íntimamente relacionados. Alejandra Portatadino, que es asesora de Tandanor. ¿Por qué digo eso? Por los astilleros que se cerraban en la época del menemismo y que también venían a cerrar la empresa, y la gente de la empresa viajaba y hablaba con la gente de los astilleros a ver de qué manera se podía gerenciar. Pero claro, una cuestión era gerenciar un astillero y otra cosa gerenciar una mina con obreros. Pero hemos charlado de Río Santiago, hemos tenido algunas visitas y charlas y algunas notas hemos hecho por aquellos tiempos complicados. Fernando Vaca Narvaja, yo si leyera el currículum de cada uno estaría como una hora para decirlo, pero su nombre de por sí Mejor no lo presenta. Por las dudas, alguien diga está mintiendo o le faltó algo. Y el doctor Jorge Rashid, con quien hemos hablado cuando estaba ahí navegando por el lago Escondido, andaba poniendo nervioso a los muchachos en el lago Escondido, y bueno, unos momentos difíciles que pasó, pero también es un sanitarista. En la época de la pandemia también hemos hablado un par de veces, pues un médico cirujano. Pero la charla acá no va a tener que ver con la profesión de cada uno de ustedes, sino con esta cuestión de la política, una charla abierta sobre la política, la soberanía, tan sentida por estos lados, y sobre todo la política de una Argentina tan compleja que pareciera que nos quieren llevar a un bipartidismo de derecha. Me da la sensación periodísticamente que es lo que sueña Larreta cuando habla con Schiaretti, y Macri cuando se junta con Milei, entre la derecha y la ultraderecha, al estilo norteamericano, un bipartidismo. Que le salga es otro tema, pero creo que suenan con eso. No sé, Alejandra, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias. Bueno, gracias por la invitación. No, siempre, por favor. Radio Nacional es una casa para nosotros, nuestra casa. Sí, principio la charla esta ya la veníamos hablando con Félix Altuna, ya desde hace 3 meses atrás que veníamos preparándola y al final se dio. Y más que nada, aparte de soberanía, tenemos que hablar sobre la comunidad organizada, porque el peronismo es comunidad organizada, ¿no? Es comunidad organizada. Y un poco venimos a hablar de eso y a escuchar también, ¿no? O sea, a intercambiar, no a dar una charla magistral, como dice Fernando, sino que somos más partidarios de un conversatorio con idas y vueltas, compartir, más que compartir experiencias de vida y profesionales, y escuchar las experiencias también que tienen los saberes locales y las personas de acá. Con lo que mencionabas de Tandanor, por ejemplo, Tandanor es una empresa, es un astillero, es una empresa, una sociedad anónima del Estado, donde los trabajadores tenemos un 10% del capital accionario. Estamos muy bien organizados y generamos ganancias, una empresa que genera ganancias, o sea, no solamente podemos cubrir nuestros ingresos, sino también generamos ganancias, invertimos en nuevas herramientas para la construcción de buques, estamos certificados. Y es un ejemplo a seguir que ese modelo se puede hacer en una mina, en otro astillero, en cualquier empresa. O sea, es precisamente la comunidad organizada del Estado con los trabajadores, ¿no? Y bueno, un poquito, pero me gustaría más que hable Jorge y Fernando, ¿no? Vamos a hablar con todos. Es como una pregunta a manera de presentación, nada más. Bueno, Fernando Vaca Narvaja. Bien. ¿Cómo resistimos ahora? Bueno, yo tengo esperanza que vamos a ganar, pese a... El venceremos, exactamente. Y si nos toca otra, será resistir, vencer nuevamente. Yo creo que están cocinando la liebre antes de cazarla. Y de alguna manera los resultados electorales provinciales, pese a la mano negra de esta Corte Suprema que quiere cogobernar, tenemos varios cogobiernos. Tenemos el cogobierno del Fondo Monetario Internacional, al cual hay que rendir cuentas cada 2 meses o un mes,
Y tenemos el cogobierno de la Corte Suprema, que ya lo estamos viendo en una interferencia clara y concreta en las políticas electorales provinciales, no solo en el tema de hacerse cargo del Consejo de la Magistratura y paralizar el tema del Poder Judicial, de inmiscuirse en el tema del Poder Legislativo, sino ya en el Poder Político y en el tema electoral, derrumbando el federalismo argentino. Ahora habrás visto los diarios de hoy, Jorge, que están planteándose impugnar las elecciones de Formosa. Formosa tiene una constitución que permite la reelección, pero están buscándole la vuelta para meter mano también ahí. Entonces, pese a todo eso, nosotros como militantes políticos creemos que el peronismo, el movimiento nacional existe, tiene un nivel de conciencia y se va a ir expresando no solo en los temas electorales, sino también en la presencia política de nuestro pueblo. Así que hay un liderazgo en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto que nos falta conducción política, tenemos un nivel de dispersión, pero el olfato en la identificación del enemigo en el movimiento nacional existe. Y eso lo estamos viendo reflejado en las elecciones. Claro, el tema es quién conduce. Claro. Ahí está el problema, ¿no? Y tenemos un gobierno que no ha cumplido el mandato electoral, que le han faltado cosas. Es cierto que le han tocado condicionantes importantes, la pandemia, el tema de la sequía, una guerra internacional que no sé hasta qué punto claramente perjudica al planeta, pero me parece que la Argentina no la perjudica tanto, porque Perón tenía la idea de la Tercera Guerra Mundial allá en la década del 70, que termina en Corea del Norte y Corea del Sur, en la división de Corea, y que no fue una Tercera Guerra Mundial. Y las guerras mundiales, ¿qué generan? Las demandas en alimentos y en energía, que es lo que la Argentina tiene. Entonces la posibilidad de recuperación económica en la Argentina, pese al endeudamiento, es muy grande. Después tendríamos que charlar ese tema más profundamente, pero uno es optimista. Jorge, hubo un foro en un hotel en Buenos Aires, Puerto Madero creo que era, ante el empresariado norteamericano, una confederación de cámaras empresariales, de los fabricantes de papas fritas, de esto, que vinieron, parecía como el virreinato, a tomar examen, porque aparte habló el presidente de la Corte, habló de la soberanía que significa la moneda, como para contestarle a Milei, o para meterse un poco con la inflación o la emisión monetaria, habló de que la Constitución resguarda. Pero al margen de los discursos, ¿qué nos pasó que terminamos dando cuenta, rindiendo examen nuestra clase política, nuestra dirigencia, que independientemente si uno la vota o no, es una dirigencia nacional, ante una Cámara de Comercio norteamericana, como diciendo, miren que vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? Sin y justo ánimo, en el mes de mayo, ¿no? Sin ánimo de rectificar, digamos, qué nos viene pasando. Si uno no pone en contexto las situaciones, es difícil percibir hacia dónde vamos, porque la foto es diferente a la película, siempre es diferente. La foto, es más, el enemigo nos ha permanentemente en estos 3 años y medio tratando de imponer su agenda a través de una foto, y nosotros contestando la foto, en vez de contestar desde nuestra propia agenda nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestras utopías. América Latina y la Argentina están bajo ataque. Están bajo ataque. Quien no entienda esto no puede ni siquiera defender Río Turbio. No puede defender porque la Patagonia está en peligro, porque está en peligro la soberanía nacional, porque los 4 años de entrega no fueron solamente 4 años de entrega del macrismo, sino que fueron un avance estructural que coronó la Constitución de 1994, que es una Constitución que fragmentó el país. Si nosotros no decimos esto, estamos viendo la foto y no estamos viendo la película. El coloniaje se fue institucionalizando a partir de un coloniaje cultural, financiero, económico y finalmente institucional, que es lo que decía Fernando, a través de una Corte Suprema. Y cuando hablamos de la Corte Suprema, cuando hablamos de los Milei, de los Macri, de los Larreta, estamos hablando de los payasos. Estamos hablando de los títeres de un guión preestablecido. Si no entendemos que hay un diseño estratégico sobre América Latina y la Argentina,
sobre el Atlántico Sur, sobre la Antártida, los pasos bioceánicos. Si no entendemos que el mundo cambió, el mundo que conocimos, Paulino, nosotros hace 30, 40 años, vos tenés más de 40, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Sí. Un poquito 59. Más. Bueno, no importa, no te preguntaba la edad. No, pero 59 años. Fíjate vos que el mundo que conocimos, el mundo de la posguerra, armado a partir de la posguerra del 45, que nos dio esa ventaja estratégica de un Perón que hoy vive, que es Perón filosófico, el Perón que sigue dando respuestas a la demanda del mundo actual, el mundo se corrió de tal manera que claudicaron 500 años de historia, del tipo que dijo barco y el tipo que dijo tierra. Ahí empezó la lucha de los pueblos. La lucha contra el coloniaje empieza ahí. Después se va organizando los movimientos nacionales. En el siglo XIX ningún pensador pensaba en otra cosa que la patria grande. Nadie pensaba. Vallejo de México le decía, oiga, mexicano, no me diga mexicano que me ofende. Artigas diciendo, me he quedado sin patria cuando se declara la independencia de Uruguay. Entonces, imagínense ustedes que esto que está sucediendo es la consolidación de un proceso de coloniaje que nosotros tenemos que enfrentar, no resistir, avanzar, enfrentar en función de, obviamente, iniciar un proceso de liberación nacional, palabra poco dicha, poco extendida, pero que si no recuperamos estructuralmente esas riendas soberanas, indudablemente la Argentina hoy está en grave riesgo. Nosotros acá del interior, me sumo, estamos como por iniciar un otro proceso de independencia. Nosotros creemos que nuestro problema es que nos mandan porteños, o sea, tipos que observan un poquito la General Paz, a veces un poquito más allá, y no entienden absolutamente qué es lo que le pasa. Nosotros consumimos por televisión, por ejemplo, dicen, en los canales, que consumimos acá nosotros, y en todo el país. Un hombre se levanta a las 4 de la mañana, va a trabajar, y no puede ser que vuelva a las 6 de la tarde, y no le alcance. Bueno, pero vuelve. Acá el hijo de un minero sabe que el papá se va a trabajar y que pues, una de las cosas que puede pasar es que no vuelva. Claro. Porque se muere. Acá en Santa Cruz, el hijo de un petrolero, el papá se va a trabajar a las 4 de la mañana, no es que vuelva a las 7 de la tarde, vuelve 20 días después. 20 días. Porque el trabajo es así. Es decir, y sin embargo ese tipo, ese petrolero, está mirando la televisión y me dice, che, qué bárbaro, este tipo se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde. Y él hace 15 días que está en el medio de la meseta patagónica, donde el pasto más alto mide 15 centímetros. De enganchador ahí arriba. Enganchador para el trépano. Nos han como colonizado, esta colonización se aburría en hacernos pensar, y es muy difícil si alguien no comprende. Yo creo que lo que le ha pasado al presidente o a su equipo, no sé si a él particularmente, es no comprender qué es lo que le pasa al país. No comprender las distintas realidades, culturalmente distintos, no somos lo mismo, es un país que entra a la mitad de Europa, digamos, con distintos idiomas. En ese sentido yo quiero decir algo, y por ahí no coinciden todos. A mí me parece que no la escuchamos a Cristina. Cristina es nuestra referencia, Cristina es nuestro norte estratégico, es una estadista, como bien dice Fernando, falta conducción táctica, falta la mesa táctica de conducción, falta aquello que resuelva los problemas, que resuelva las situaciones. Y cuando Cristina dice que cuando llegás al gobierno tenés el 25% del poder, lo dice en serio. No es broma. La maniobrabilidad que tenés en un gobierno no es la que uno quisiera. Claro. Es lo mismo que yo quiera estar acá en la radio, digamos, con qué sé yo, no sé, con otras personas que no son ustedes. No, esto es lo que hay. Es lo que hay y lo que hay en la realidad es donde hay que trabajar. Y realmente desde el punto de vista del federalismo, que es lo que vos estás diciendo, Paulino, yo creo que se hicieron muchas más cosas que las que se conocen, porque el canibalismo interno nos impidió. Yo vengo de Tucumán, donde la gente estaba festejando en los andenes la llegada del tren. Claro. ¿Sí? A 900 mangos frente a 13.000 que vale el colectivo. Y los compañeros de que viajan todos los días desde Zárate a la capital hoy tienen 30 frecuencias. Esto no sucedía cuando se fue Macri, no había una sola frecuencia Zárate. Es decir, los trenes están caminando en Villa Mercedes, calle Angosta, ¿no? ¿No es cierto? La multitud no dejó pasar el tren.
y hoy llega a Mendoza. Entonces, ¿estamos haciendo otras cosas? Sí, estamos haciendo otras cosas. En Norte Grande, los 11 gobernadores emitieron un documento sobre todas las obras que... Yo les pido que lo lean, porque si no, nosotros seguimos haciendo canibalismo. Esto no quiere decir que ande todo bien, ¿eh? Yo incluso, si alguien me pregunta, yo le decía chistosamente, yo no le compraría un coche usado a ningún miembro del Gabinete Nacional, pero no importa. Para no decir barbaridad. Pero en realidad, no sabemos que YPF Litio acaba de inaugurar su planta de fabricación de baterías. No sabemos que tenemos una fábrica robótica de los chips. No sabemos nada. ¿Por qué? Porque estamos preocupados a ver si vamos para allá, vamos para acá, si este es más bueno. Mirá que este me parece que se desvía. La verdad, el enemigo nos instaló la agenda y nosotros la comimos. Santa Cruz, por ejemplo, en función de cuestiones que ha hecho el propio gobierno nacional, el tema de YPF ha sido importante. El 10 de diciembre va a ser una de las pocas provincias que va a transferir, su gobierno va a transferir a Alicia, sin deuda. Ha mejorado su deuda, no tiene deuda, los salarios se pagan el último día hábil del mes, los jubilados cobran el día 24. Y empezó una gestión más que complicada, ¿no? Tremendamente sumamente complicada. Es decir, se han hecho cosas, se han avanzado, sí, evidentemente, pero no, como que nos gana un discurso y terminamos nosotros en la radio discutiendo eso que ni nos importa. A ver, que hay un corte en la Panamericana. El bache de Juan B. Justo y Santa Fe. Entonces tengo un problema para ir hasta una localidad que está a 12 kilómetros, es decir, es difícil, y para los medios de comunicación es muy difícil para nosotros romper esa inercia de discutir las cosas que nos pasan. Es muy complicado, por ahí estamos ahora, todos. Vos viste que yo le saqué la foto a este mapa que tienen de todas las radios nacionales. Sí. Bueno, Radio Nacional es un instrumento espectacular. Desperdiciado. O mal usado, ¿no? Sí, mal una usado. Herramienta mal usada, porque nosotros nos quejamos de la ley de medios, efectivamente, que Macri la anuló por decreto, pero no estamos usando las herramientas que tenemos. Ahí en el viaje veníamos hablando que el gobierno, digamos, tiene herramientas, por ejemplo, el tema de control de precios. Viste que siempre amenazamos con aplicar determinadas leyes para el control de precios y no las aplicamos. Y eso lo ha hecho prácticamente en los 40 años de democracia todos los gobiernos. Entonces, el tema de la gestión es un tema importante. Y tenemos un déficit en el tema de la gestión. Y esas son cosas que hay que mejorar. Pero desde el punto de vista de la conducción política, no están claros los objetivos y esa relación entre gobierno, Estado y sociedad o pueblo es lo que de alguna manera tenemos que mejorar, porque nuestro pueblo lo siente. Y cuando tenemos estas condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que hay que romperlas, que hay que salir de esas condicionalidades, porque no tenemos posibilidad de respuesta hasta el 2036 con el endeudamiento, con este atado de mano que nos ha dejado el macrismo al país. Eso nos complica enormemente. Y uno dice, y Cristina lo dijo en el último discurso, le podemos pagar al Fondo Monetario Internacional con un porcentual de lo que queda entre las importaciones y exportaciones de la balanza comercial. Nosotros planteamos incluso dentro de nuestra agrupación... Es como paga un comercio, con la ganancia. Obviamente, nosotros planteamos dentro de nuestra agrupación, los compañeros economistas nuestros dicen con el 3% de las exportaciones brutas le pagamos al fondo, sin firmar ningún acuerdo que signifique esto que decimos el cogobierno de nuestra economía con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es el tema de recuperar la soberanía. Cuando Rosati plantea que hay que controlar la emisión monetaria, coincide con Milei que quiere quemar el Banco Central o coincide con Patricia Bullrich que quiere privatizar el Banco Central o declararlo independiente del gobierno del Estado. Eso es perder la soberanía monetaria. Entonces, en este momento donde nos acercamos a una votación nuevamente electoral, es fundamental debatir, y por eso estamos acá. Ninguno de los que están en esta mesa es candidato a nada electoralmente. Sí nos interesa el debate político sobre ese proyecto nacional, sobre esa idea de modelo. Cuando decimos comunidad organizada, decimos conducción política, decimos proyecto nacional de Perón, ese proyecto enunciado en 1975, el proyecto nacional, que es lo que hay que debatir hoy en la Argentina, porque de nuevo estamos en este debate entre el modelo de la valorización financiera
y el modelo de sustitución de importaciones. No está resuelto esa confrontación de modelos en la Argentina. Bueno, hay que escarbar ahí, ¿no? Y ahí hay que ir a la historia. Y como dice Jorge, ese Perón filosófico, uno va a los escritos y encuentra muchas de las respuestas. Sí, además de las respuestas, permitidme agregar, hay un tema que no lo voy a tocar hoy, pero ahora digo, esta tarde sí, que es cómo construimos el pensamiento. Nadie se pregunta cómo construimos el pensamiento. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde construimos el pensamiento? La construcción del pensamiento es una construcción que o es americana, mestiza, morena, criolla, profunda, o es eurocéntrica. Esa construcción eurocéntrica nos hace parte del coloniaje. Nosotros construimos imaginarios simbólicos en función de cómo miramos la realidad de la vida, de las cosas, de los hombres, desde una perspectiva absolutamente colonizada. Perón nos enseñó a mirarla de otra manera, pero no era porque Perón era Eugenio y surgió de un repollo, no. Venía de la historia de los 500 años de lucha. Tupac Amaru no es una lucha indigenista, era una lucha nacional de sectores, de hasta españoles republicanos, Tupac Atari, Villarroel en La Paz. Es decir, tenemos que tener presente que nosotros... Yo le voy a recomendar un libro, ¿me permite recomendar un libro? No. Tablero del siglo XXI, filósofo aymara, Rafael Bautista. Uh-huh. La descolonización, filósofo venezolano, 50 años, Grof Vogel, realmente todos discípulos de un argentino, Enrique Dassel. Yo les pido que lo lean, vayan a YouTube, estudien cómo se está moviendo el mundo filosóficamente para comprenderlo y para no dejarnos pisar desde el punto de vista de la construcción del pensamiento. Era para agregar... Sí, más en una nueva revolución tecnológica que sin eso... Que se avecina. Exactamente. Está presente. Sin lo cual perdemos la brújula, Así digamos. Yo no, lejos de proponer una revolución que salga todo el mundo a la calle a quemar nada, ni iglesia ni nada, sino... una falta de movilización. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y la tocaron no se armó ningún quilombo. No es que yo pretenda que se haya armado un quilombo. La CGT no festeja el 1 de mayo, sino el 2. Anuncia los otros días la CGT. Uno recuerda, no sé, Ubaldini, por nombrar alguno, con 10.000 tipos adelante. La CGT, nadie. Si no había cámara de televisión, no lo ve nadie. Es decir, como que nos desmovilizó. Yo sé que eso es parte de 4 años de hablar mal de la política, que todos los políticos son malos, pero parece que ha calado más hondo de lo que uno quisiera, tal vez. No sé, es mi opinión. Bueno, todo eso parte de una planificación, primero que hablaban después de Jorge de la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue el acuerdo de Bretton Woods, donde se empezó a pergañar lo que era el movimiento financiero mundial, que el heredero fue el consenso de Washington. Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, se desalineó de ese lugar con la soberanía, con las políticas de soberanía argentina, de soberanía económica, y bueno, le pasaron factura en el 55. Y lo que vos decías de todo eso no es casualidad, o sea, hay lo que se conoce ahora como la guerra irrestricta, que es la utilización de medios no armamentistas para cooptar los gobiernos. La guerra irrestricta, que fue descrita por 2 coroneles chinos, es una planificación que se hace donde se cooptan los poderes mediáticos, judiciales, todo lo que tenga injerencia directa con la sociedad, con el pensamiento de la sociedad, para modelar precisamente ese pensamiento al modelo eurocentrista. Nosotros lo vemos con todos los programas de televisión. Por ejemplo, en cada película norteamericana te enchufan la banderita norteamericana y todo eso va calando. Acordemos, no estábamos hablando la vez pasada de lo que fue el cine de los 55, lo que fue 55 días en Pekín, la película. Empieza con, vos ves en China, Pekín, empieza la bandera japonesa, italiana, francesa, norteamericana, inglesa, todas las potencias metidas en Pekín. ¿Y quiénes eran los malos?
Los chinitos que querían que se las tomaran, que eran nuestras, pero la película te muestra como estaba Charlton Heston, David Niven, todo te lo muestran como el caballero inglés, o sea, vos te ves cómo influencian el pensamiento de las personas con el cine. Entonces todo eso hace a lo que es la guerra irrestricta. El poder judicial es parte de la guerra irrestricta también, o sea, sí. O sea, es muy interesante empezar a conocer qué herramientas se están utilizando en el siglo XXI que reemplazan, son herramientas de dominación que reemplazan las herramientas que utilizaban en los 76, en el siglo XX, que era la violencia del asesinato, la tortura. O sea, van continuamente mutando y encontrando otro sistema. Y por ahí después de la guerra restricta van a buscar otro. Pero ellos están continuamente mutando. ¿Por qué? Porque Europa es un continente pobre, el Reino Unido es pobre, es una islita que no tiene nada. La riqueza de ellos la tienen del saqueo de Latinoamérica, África y Asia. Y como ellos han naturalizado, que está bien, porque ellos necesitan eso, nosotros también hemos naturalizado que está bien que se lo lleven. Cuando hablan de producción minera, no es producción minera, es extracción minera, o sea, hasta que el lenguaje manejan. La producción minera es cuando vos agarrás el mineral y lo convertís en un producto terminado, si no es extracción. Y nosotros vemos bien que las empresas extranjeras, porque saben, minga saben, los ingenieros son argentinos. ¿Se entiende? O sea, los ingenieros argentinos somos los que generamos la tecnología para que esa... Entonces, no es que ellos tienen la tecnología, otro verso que nos meten. Santa Cruz está produciendo el 80% de la producción de oro de Argentina, en todo lo que es el macizo deseado que va del Océano Atlántico hasta la cordillera. Argentina produce declarada solamente 60 toneladas de oro anuales. Nos quejamos que Macri se llevó 11, bueno, nosotros por año producimos 60, pero en el Banco Central no tenemos ni una pepita. Claro. Sin embargo, el Reino Unido y Francia, que no son productores de oro, tienen sus reservas en oro. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esos análisis también tenemos que hacer. Y nosotros tenemos la reserva en una moneda extranjera, en el dólar, que no sé, que en el mundo está bajando y acá está subiendo. O sea, que ahí te das cuenta cómo utilizan la moneda como dominación también. Es psiquiátrico. Bueno, de los 70 hay un caño que va desde la isla de Tierra del Fuego hasta Buenos Aires llevando gas. Nosotros tuvimos gas por red en el año 90. Claro. O pasado, fines de los 90. Y todavía hay pueblos de Santa Cruz que están en esta discusión del Estado provincial debe invertir. En vez que nos devuelvan un poco de plata, que inviertan lo que... Acá hay que buscar la forma de invertir. Eso ha pasado. Bueno, el tema del oro, que terminamos produciendo una cuestión que se llama doré, técnicamente, creo que una mezcla de plata y oro. Pero nadie lo refina, o sea, y el costo de producir eso ya lo pagamos nosotros. Es decir, hay un problema en la política ahí. Sí, no solamente eso, nos dejan nada más que un 3%, y ese 3% hay que sacarle gasto de administración, transporte. Claro, pero ahí está la disputa de los modelos. Porque si no entendemos eso, ahí no entendemos lo que nos pasa en la Argentina. Estos dos modelos que todavía siguen en disputa, que se van a reflejar ahora en las elecciones de este año. Hay una crisis de la dirigencia política, eso hay que decirlo. El fenómeno Milei lo que representa es claramente eso. Muchos de los pibes, y yo he hecho reuniones con pibes del colegio El Pellegrini y el Nacional de Buenos Aires, de los centros de estudiantes, con los pibes que hoy se llaman niñes, que son herederos de hijos. Vos fíjate, tal es la crisis de la dirigencia política, que estos chicos de 16 y 17 años se organizan políticamente a raíz de los organismos de derechos humanos, de las madres. Al no haber una alternativa política, los organismos de derechos humanos cumplen en gran medida ese rol, en el debate político, en la participación política. Hay una crisis de representatividad, de vaciamiento de la representatividad en los partidos políticos. Por eso tenemos coaliciones de 18 partidos en el Frente de Todos, y seguramente habrá algunos nuevos partidos armados en esta próxima elección. Entonces, el qué hacer y el cómo hacerlo es la respuesta que hoy en día no está clara. Si no hay un proyecto claro de país en este debate de dos modelos, y va a ser complicado salir de la situación de crisis, porque lo que vos decís del gas, de este gasoducto que pasa por encima de poblaciones que son de donde se origina esa riqueza, es el famoso proyecto de país federal que no... Hay cosas que se han hecho, importantes, avances que se han hecho, pero no es suficiente. Por eso se puede inmiscuir la Corte y gobernar sobre las provincias
con resoluciones y medidas cautelares. Nuestro gobierno debería estar, si no le da la correlación de fuerza, gobernando vía decreto, como lo hizo Macri. O como un hombre como Néstor Kirchner, cuando llegó con el 22%, con las cámaras en contra, no se planteaba el tema de la correlación de fuerza, ni la crisis financiera internacional, ni el endeudamiento para poder gobernar. O sea que nos está faltando una capacidad de decisión y de acción política. Por eso creo que la pregunta que no se ha hecho todavía acá, que en esta elección Cristina tiene que ser candidata a presidenta. Porque el problema es quién conduce. Da la sensación que es la única que enfrenta un modelo político a la discusión económica. Todos discuten económicamente qué hacemos, reducimos, ampliamos, y pagamos, el enemigo la tiene, el enemigo claro, que nos impone la colonia, la tiene claramente identificado. Por eso la intentaron matar, no solo proscribir. Entonces, son hechos de una gravedad enorme que como todavía como la han atacado tanto es que se ha ido naturalizando. ¿Viste? Nosotros salimos del aeropuerto de Aeroparque y yo le decía a Jorge, primera vez que veo una fila de hombres y mujeres durmiendo en el Aeroparque. Y me dice Ale, sí, yo también los vi, viste que la cabeza la apoyan sobre la parte de aluminio como si fuera una almohada. Y cuando paso, el personal no lo dejaba ir al baño. Ni a los perros los tratamos así. Y eso lo hemos naturalizado. Entonces hemos naturalizado que a Cristina la quieran matar, que la quieran proscribir. Eso es lo que creo que hay que despertar en nuestro pueblo, y tiene una responsabilidad la dirigencia política, claro que tiene una responsabilidad. Es ineludible. Por eso Milei logra en los más jóvenes esto que inteligentemente no lo hizo él, que hicieron su focus group, de identificar a la casta política como el gran problema. Milei va hacia el 2001, que se vayan todos, para que vengan los CEOs a gobernar. No se engañen los pibes siguiendo a Milei con esa trayectoria, porque en realidad es peor, es más de lo mismo, peor de lo que pasó con el macrismo. Nosotros seguimos reivindicando la política como una herramienta de transformación, y lo que estamos planteando es que debe haber participación y debate sobre estos temas. Por eso, sin ser candidatos, estamos recorriendo el país debatiendo con los compañeros y socializando las prácticas de cada una de las provincias. Este es el tema. Nos está faltando esa estructura de armado del movimiento, como decía Perón. El peronismo no es un partido político, el peronismo es un movimiento, y el movimiento se conforma con ramas y representación social, y eso es lo que cubre el vaciamiento que tienen hoy los partidos políticos. Esa es la rama gremial, la rama de la juventud, la mujer, los pequeños y medianos productores, la universidad, y ahí está muchos de los problemas a resolver, en la unidad con un concepto estratégico, no táctico, electoral, no inmediato, porque cada 2 años las elecciones como que nos dividen el esfuerzo de unidad en el campo nacional y popular. Y el neoliberalismo que se nos ha metido en la cabecita a cada uno, creemos que el cargo electoral por sí mismo resuelve la cuota de poder. Y después nos damos cuenta que no. Un gobierno es fuerte si tiene el pueblo organizado. Perón, que decía en comunidad organizada, el gobierno debe planificar, plan quinquenal para ser sintético, bien. El Estado lo debe implementar en cada una de sus estructuras, y la sociedad o el pueblo debe organizarse y tener la acción para fortalecer ese gobierno. Pueblo organizado, gobierno fuerte. Pueblo desorganizado, gobierno débil. Así es. Es así. En este modelo de discursos que hablan, varios de esta gente dice, lo que el país tiene que hacer es producir más. Yo voy al supermercado y no hay desabastecimiento. El problema es que la gente no tiene plata para comprar. Es decir, cuando hablamos de producir más, que hablamos de exportar más, de primarizar la producción, de sacar más productos, ¿a qué se refiere Milei, Macri, cuando hablan de... Nosotros decimos, somos un país rico, le podemos dar de comer a 400 millones. Mire, podría haber comida para 400, el problema es que no hay quien la compre, quien la pague, porque no podemos pagar los servicios. Nosotros estamos parados en la generación de energía de este país casi, petróleo, gas... Y acá pagar los servicios por mes a cualquier casa le cuesta 15.000 o 18.000 pesos, porque paga 7.000 pesos por cada tarifa por mes de energía eléctrica, por mes de gas, parado arriba de los yacimientos de gas. No digo que por eso deba ser gratis para nosotros, pero hay algo que no está muy claro, o sea, que no estamos llegando, explicando, hay algo que... Bueno, insisto yo con lo que dije al principio. Si no sabemos que estamos bajo ataque, no vamos a entender nada. Acá hay un proceso golpista y destituyente en la Argentina, nadie lo quiere asumir. Parece que nosotros tenemos una corte que opera para voltearnos, ¿sí? Concretamente, golpear y destituir al gobierno.
Rosati ya se veía como presidente de todo, digamos, ¿no? Hace 2 meses, 3 meses, y sigue avanzando. ¿Por qué sigue avanzando? Por la debilidad que explicaba Fernando, debilidad política de la comunidad no organizada que no permite dar una batalla. Pero encima de la corte, guionada por Lewis, que da las instrucciones a Macri, al Consejo Directivo del PRO, a los jueces, a los medios de comunicación, medios que dejaron de ser de comunicación, que son una rampa misilística diaria en contra de la conciencia nacional, porque lo que hay que recuperar, veníamos charlando, es el sentimiento patriótico. O no hay vecinos nuestros que son radicales o socialistas, incluso conservadores, que sí sienten la patria y sienten la necesidad de defenderla. ¡Hay! Tenemos que ir a buscarlo, no nos pueden dividir por cuestiones del peronismo, antiperonismo, ni nos pueden dividir por Cristina sí, Cristina no nos pueden dividir por eso. Tenemos que recuperar, y esto lo está haciendo obviamente Cristina, lo está haciendo el peronismo, cuando trata de reconstruir el UNASUR. Yo quiero decirles a ustedes que después de la década del 70, cuando nosotros teníamos algo que ver, muy jóvenes, pero teníamos algo que ver, el enemigo se dio cuenta de que tenía que desarmar las dictaduras militares y creó el Consenso de Washington, que decía recién Alejandra. Crea el Consenso de Washington y desarma la Cuarta Flota. Y la desarmó la Cuarta Flota. ¿Qué era la Cuarta Flota? Era la agresión, la amenaza, la extorsión de la Cuarta Flota, o te portás bien o te arma la dictadura militar. La desarma. Consenso de Washington, democracia. Vamos a abrir la democracia siempre y cuando sea mercadista. Por eso Venezuela tiene 24 elecciones, perdió 2, pero es un dictador. ¿Por qué? Porque no es mercadista. Esto está tan claro, digo, para ponerlo en claro oscuro. Cuando Néstor, Chávez y Lula rearman y le dicen Blanca y empiezan a armar el UNASUR, se arma el UNASUR, ¿qué hace el enemigo? Vuelve a reflotar la Cuarta Flota. ¿Quién viene a la Argentina ahora? La general Richardson, a extorsionarnos y a decirnos que no podemos admitir las inversiones chinas y rusas porque ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Y además le advierten a Lula y le advierten a Alberto Fernández que no le van a permitir hacer negocios con China en monedas locales. No nos van a permitir. Entonces, yo digo, ¿no nos damos cuenta los argentinos que nos quieren manipular, que nos quieren manejar? ¿Alguien puede llegar a tu casa o a la mía y decirnos lo que tenemos que hacer? No lo permitiríamos. No, claro. ¿No? Lo sacamos del forro del traste, para decir de alguna manera poco ilustrativa. Pero, y acá en la Argentina nosotros permitimos que haya estos payasos, títeres y payos lacayos que son capaces de ejecutar las órdenes que vienen de un diseño estratégico que tiene que ver con el Atlántico Sur, con el mar territorial, con la Antártida, los pasos, la Patagonia misma, y que viene para una fragmentación de la Argentina como fue Yugoslavia antes de la Unión Europea. Hoy son 6 países Yugoslavia. ¿Ustedes creen que nos van a dejar reconstruir el UNASUR si no damos batalla? Si damos batalla, probablemente lo defendamos, pero si no damos batalla, tengan presente que la Argentina va a ser fraccionada. Ahora, ¿no cree que, bueno, no sé si periodísticamente o ya personalmente, que es Cristina la que puede conducir esto políticamente? Volviendo a la foto de un banner que tenemos acá en la radio donde están las 50 emisoras. Esos son 50 emisoras. Cada una de esas emisoras tiene una FM. Es decir, son 100 frecuencias distintas. En estas 100 frecuencias... En sí mismo ya es una ley de medios. Sí, suele haber gente que trabaja, que conduce estos medios, que dice los medios concentrados. Entonces, a mí me tocó charlar con un periodista los otros días de la televisión pública que vino a hacer una nota sobre las represas. Yo le digo, ¿cuántos medios tiene Clarín a nivel nacional? ¿Cuántos canales tiene? Y tiene TN, Canal 13, 2. ¿Cuántas radios? En Capital Federal pues tenés 10. ¿Cuántas radios tiene en Río Turbio? Ninguna. En La Pampa. O sea, en Córdoba puede ser LB3, algunas. Pero nosotros somos 100. El problema es que el que maneja la 100 o está un poco distraído, o BTN, o algo le pasa. Mirá, que no utiliza la comunicación de 100 radios. Bueno, nosotros planteamos, como decía Jorge, el tema del debate de la reforma constitucional, que es fundamental, porque hace el proyecto de país. Pero hoy vos tenés el gobierno
Y si no construís poder político, que es lo que intentábamos y remarcamos, en una estrategia que contemple lo electoral pero no se quede en lo electoral, ¿no? Una estrategia que contemple lo electoral pero no se quede en lo electoral. Vos en el gobierno tenés que utilizar los instrumentos de gobierno que tenés. El tema de Radio Nacional, por eso le saqué la foto, es un instrumento, una herramienta que no la estamos usando. No la está usando nuestro gobierno, no la han usado varios de nuestros gobiernos. O no la ven, o no hay planificación. No hay un proyecto que permita aprovechar los recursos. El tema de la ley de defensa de la competencia, que te decía anteriormente, no la usan. Y está. No necesitas mayoría parlamentaria. O sea, tenés recursos que lo podés hacer eficientes. Cuando Cristina dice los funcionarios que no funcionan, estamos hablando de eso. Claro. Falta una conducción de la gestión. Ahora, la gestión no te resuelve por sí misma el tema de la construcción de un poder político que vea este tema estratégico que dice Jorge. Porque cuando uno recorre la Patagónica, yo he vivido 10 años en Río Negro, y ve la base de la OTAN en Malvinas, dice, no es que tenemos la OTAN allá en Europa, la tenemos acá. 180 kilómetros exactamente, de Río Gallegos. Y la tenemos en lo que es el centro de la Argentina bicontinental, porque Tierra del Fuego es el centro de la Argentina bicontinental. Entonces vos decís, falta la idea de esta del proyecto nacional, que es lo que hay que despertar a nuestro pueblo, a los partidos políticos, para debatir este tema en la Argentina y tomar conciencia de lo que está pasando. Si no, es tierra arrasada, es absolutamente tierra arrasada. Entonces el tema de Lewis, la política tiene que tener un principio de acción y solo la acción genera conciencia y organización. Eso es fundamental. Eso en la crisis de los partidos políticos que vos señalabas anteriormente es lo que está marcando que es lo que ocurre en nuestro país. Pero además la acción tiene que ser perseverante, conducción política de Juan Domingo Perón. Y te pongo el ejemplo de Lewis. Fuimos 7 marchas seguidas a Lewis. Las primeras 5 o 6 marchas totalmente desapercibido, ninguneado y escondido por los medios. Y Lewis era un patroncito que le daba trabajo a la peonada, que le puso una ambulancia, le puso wifi, le puso energía eléctrica y sí, estaba quedando con el poder central y además colaboró con los ingleses en la guerra de Malvinas. Dueño de medio mundo, dueño de los mayores medios de comunicación, multimillonario además. Uno de los accionistas de uno de los fondos buitres que está asociado con la Reserva Federal y con el Fondo Monetario Internacional, por el cual nos está apretando. Eso es Lewis. BlackRock. Nosotros ¿qué hicimos? Identificar el enemigo. Porque en política, si vos no identificás el enemigo, que es lo que está planteando en la política internacional Jorge, no sabés contra quién estás peleando y no entendés lo que nos está pasando. Bueno, después de 7 marchas se identificó Lewis y a partir de la frutilla del postre, que lo que hizo con Comodoro Pro, con Comodoro PRI, de jueces y empresarios, y el macrismo explícito, bueno, quedó al descubierto. Y ahora todos los políticos te hablan de Lewis. Bueno, hay que perseverar en estas políticas para instalar, identificar dónde está el problema central y cuál es el enemigo de ese proyecto nacional en nuestro pueblo. Ahora, pareciera ser que el resultado electoral en las provincias, lo que se ha dado hasta ahora, está dándole por la boca, por ser gentil en la apreciación, a quienes creían que la idea de Milei arrasaba esa idea de que no hay gobierno, hay figura, hay creador, hay faraón, hay líder, hay tipos que vienen a romper todo y a hacer crecer de esa ruptura algo nuevo. Y no es el feudalismo del que de la única forma que tiene de describir Macri esto, sino esos son feudales, hablando de su socio incluso en Jujuy. Sino que la gente, la realidad, el gobierno ha hecho cosas, bueno, que estamos hablando recién, que ha transformado, esos gobernadores no han hecho solo cosas. A ver, en Río Turbio hay planes de hacer 100 viviendas del gobierno nacional. 100 viviendas en el contexto de toda la Argentina es nada. Bueno, acá es una revolución. Una revolución. Claro. O sea, acá es todo, acá hay 100 familias que van a poder, acá es muy caro construir, los costos son muy altos, si el Estado no interviene en estos ciclos de la economía no es posible el desarrollo. Cualquier sueldo que paguen, pues todo es más alto. Da como una esperanza, ¿no? Es que en realidad vos lo dijiste al principio de toda la charla que venimos manteniendo. Mirá, hay una visión, una mirada y una descripción política porteñista
que tiñe absolutamente todo y le hace un daño terrible al proyecto nacional y popular en la Argentina. Cuando nosotros decimos que estamos bajo ataque, no estamos bajo ataque solamente por ser peronistas, no, están bajo ataque todos los procesos nacionales y populares de América Latina. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve que utilizaron el lawfare como herramienta de justicia, que ahora vienen con la amenaza de la cuarta flota, esto que dice Fernando con tanta claridad, ¿puede haber gestión sin ideología? No, porque si hay gestión sin ideología, con esta 100 radios, vos no podés medir hacia dónde vas, porque no tenés un plan estratégico. Este plan estratégico de comunicación debería ser un plan estratégico para recuperar el sentimiento nacional. Por ejemplo, Radio Nacional no pasa más música en otro idioma que no sea el argentino, es decir, que no sea el castellano. Por ejemplo. Y yo diría, nos van a reputear de todos colores. Bueno, que nos reputeen, porque esa es la forma de dar batalla. Porque si alguien se quiere morir sin enemigos, yo me quiero morir con muchos enemigos, porque entonces mi paso por la vida va a tener un justificativo de haber tenido una causa justa por la que luchar. Ahora, si me quiero morir sin enemigos, hago la plancha, y como bien le dijo Perón a Braden, ¿no es cierto? Yo prefiero que ustedes me llamen su homenaje, prefiero antes de aceptar su homenaje, y no que me digan que soy un hijo de puta en mi patria, ¿sí? Y esto es lo que está faltando. Un proyecto nacional, modelo argentino para un proyecto nacional. Bien, lo podemos describir en 4 puntos. Mire, una nueva constitución, la defensa soberana del río Paraná, la reforma tributaria, la reforma financiera, la ampliación de la corte, la libertad de los presos, empezando por Milagro Sala, de la cual soy médico personal. Entonces, estamos luchando por eso hace 8 años. La verdad que yo creo que o recuperamos el sentimiento patriótico, y esto le hago un llamado a los radicales, los están destratando, muchachos radicales, pónganse las pilas. Ahora no los van a dejar participar en la región de Cava. Alguno va a decir, pobrecito Lustó que fue ministro nuestro, no lo dejan participar, ya acordaron. ¿Por qué? Porque tienen un guión, porque van a la embajada y le dicen lo que tienen que hacer, o van a lo de Leyva y le dicen lo que tienen que hacer. Morales es radical. La mejor elección que hicieron no fue del PRO, fue de los radicales en La Pampa, 40%. Entonces los radicales, ¿qué están esperando? Por si se levanta Irigoyen, se levanta Lem, que se tuvo que suicidar por su situación de desconocimiento que tenía la realidad sobre lo que estaban planteando, se muere nuevamente. Porque incluso, los radicales están no solamente entregando la bandera de soberanía, sino que además están entregándose al coloniaje y están entregándose a esto que es una relación, que vos también la definiste bien, que es una relación opresor-oprimido. Vuelven a caer en la trampa de la Unión Democrática. Así es. Lamentablemente. Nosotros caímos con Menem también. O sea, con esa experiencia ellos también tienen que ver que les está pasando lo mismo. Aprendimos. Entonces, ellos tienen que ver también que les está pasando exactamente igual. Los están cooptando, los están llevando a sus modelos. O sea, ellos quieren 2 partidos, bipolarizar. Demócratas y republicanos, pero los dos metiendo su gente, tanto en los demócratas, que el modelo no se discuta, que la parte económica no se discuta, que tanto el peronismo como el radicalismo sean 2 fuerzas grandes, pero que mantengan sus ideologías. O sea, meten gente, nos cooptan, entonces nosotros parece que hay 2 partidos en pugna, pero en realidad los que dirigen esos partidos, los que conducen ese país y los que conducen la economía son gente, los 2 metidos por ellos. Tanta razón tenés que cuando a mí me dicen la Constitución de 1994, que es la madre de la estructuración de la dependencia y la fragmentación del país, no es de Menem, es de Menem Alfonsín. No nos olvidemos nunca. Exacto, claro. Que por un senador nacional y por algunos puestitos se vendió, de la realidad del país y permitió la fragmentación. Que en salud, por ejemplo, que es algo que sí manejo con mucha claridad, pero también en los recursos naturales, las provincias que son en recursos naturales ricas son ricas y las otras que se jodan, y en salud provincializamos y municipalizamos la salud, lo que nos impidió un proyecto nacional de salud que permitiese privilegiar la prevención por ser el tratamiento de la enfermedad. Claro. Entonces, acá tenemos que decir, o recuperamos el sentimiento nacional, hacemos un proyecto de país donde nos sentemos todos, los que nos gustan y los que no nos gustan,
los que nos saludan y los que no nos saludan. Institucionalizamos eso y decimos cuál es la patria en 5 ejes estratégicos, no tácticos, porque como bien decía Fernando, la ingeniería electoral no alcanza. Ya lo vimos, la ingeniería electoral no alcanza. Ni siquiera alcanzaron 12 años para desmontar la estructura perversa que dejó el neoliberalismo dominante. ¿Pudimos dar respuesta a la gente? Sí. ¿A nuestros compatriotas? Sí. ¿Pudimos mejorar las condiciones? Sí. ¿Pudimos hacer leyes? Sí. Pero también es verdad que vinieron y la barrieron como un trapo de piso sucio en menos de una semana. Y esto tenemos que reflexionarlo para que cuando seamos gobierno ahora, en el 23, cuando ganemos las elecciones, o entramos con un serrucho sobre lo estructural o nos vuelven a colonizar nuevamente el imaginario colectivo. Sí, yo te quiero remarcar un ejemplo sencillo, digamos, ejemplo de vida, digamos, ¿no? Yo fui ministro de Obras Públicas en Río Negro e intenté incorporar en las licitaciones de obras a las cooperativas, porque estaba prohibido por ley. Prohibido por ley. No lo pude hacer. Hicimos una buena gestión. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque las cooperativas no estaban organizadas. Entonces faltaba la presión y la organización. Esto que decimos, acordate, comunidad organizada. Plan quinquenal, política de gobierno, Estado implementando y la sociedad organizada en acción. Si hubiera estado organizada, las cooperativas en acción política, respaldando ese proyecto de ley, hubiéramos logrado un cambio importante. Entonces la única forma de revertir esto con la dirigencia política que tenemos, que es lo que explota Milei cuando denuncia la casta, esa ineficiencia, ese descompromiso, esa falta de acción, es que nuestro pueblo esté organizado y esté consciente de ese proyecto nacional. Gane Cristina o gane quien gane, necesitamos que el pueblo esté organizado para acompañar o para resistir esto que están anunciando Cambiemos, que vienen no por 100 días, no por 10 días, no por 1 hora. Según ellos tienen ya los proyectos de reforma laboral, reforma previsional, liberación de las tarifas, bueno, entrega de aerolínea, o sea, y Banco Central, el banco, van a incendiar o privatizar el Banco Central, bueno, el comercio exterior, lo que sea. Si eso es lo que van a aplicar, ¿cuánto va a durar ese gobierno? No llega ni a los 2 años, porque hay un nivel de conciencia de nuestro pueblo. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá tengamos a Cristina candidata, podamos ganar la elección. Hay que ganarla en primera vuelta. Hay que sacar ese 10 puntos de diferencia en primera vuelta para evitar ese balotaje donde se junta el anti. Y el tema de la pregunta ¿es tan difícil ganar la elección? Hay muchos dirigentes políticos que dan por perdida la elección. Nosotros en el 2021 perdimos 4 millones de votos. El 2021, la elección de medio término. No se fueron a la derecha, no fueron a votar porque estaban encajonados, enojados con el gobierno y con el no cumplimiento de un mandato electoral de un gobierno que no daba respuestas que se requerían. Eso hoy, con los índices de inflación e índices de pobreza, debe haber aumentado. Bueno, hay que ir por esos 4 millones de votos y volverlos a traer. Con eso se gana la elección. Y si además de postre cada uno de nosotros tiene un familiar, un jubilado, por ejemplo, que votó a esa espejismo que dijo Macri del impuesto a la ganancia, que iba a subir, imagínate, el macrismo diciendo que iba a subir las jubilaciones, que iba a dar trabajo de calidad. Todas esas mentiras, que hoy ya las vivió nuestro pueblo en esos 4 años. Si convencemos uno de esos que voten, ganamos cómodamente, sin recursos, sin propaganda, con la militancia activa. Eso es lo que estamos planteando. Ahí ganamos la elección, recuperando esa esperanza de los 4 millones de votos y recuperando o ganando un voto de los jubilados, que son 7 millones en la Argentina, el frente de masas más importante. Ese trabajo de calidad que decía Macri, que dice contra nosotros los empleados públicos, resulta que en la pandemia el trabajo de calidad no salió. El trabajo de calidad recibió subsidios para cobrar sueldos. Los que salieron a trabajar fueron los de trabajo sin calidad, el empleo público, o sea, los médicos, los docentes. Las radios que trabajamos fuimos las radios públicas en medio de la pandemia. Alguien le tenía que decir a los santacruceños:
que no se podía salir a la ruta. Alguien le tenía que hacer las estancias. Y nada, uno no es un héroe, simplemente hace lo que ha hecho toda su vida, trabajar. Bueno, acá tenés un exponente en salud, un exponente que en la pandemia salió a pelear y combatir. Lo recordé porque hablamos durante la pandemia. Sí, y vaya si corrían riesgo de vida. Oh. ¿No? La verdad que yo quiero decir algo, y cuando hablamos de Cristina candidata, yo creo que Cristina, además de ser una estadista que mira muy lejos y que tiene una experiencia que le lleva muchos cuerpos de ventaja a cualquier otro dirigente, recupera algo que es lo que planteaba Fernando y que es lo que nos está faltando. ¿Cómo construimos esperanza y utopía? Porque sin esperanza y utopía, que son valores intangibles, porque ¿dónde está la esperanza? A ver, ¿dónde la agarro? Es decir, hay un viejo dicho griego que dice que cuando se instala un mito, la respuesta racional no penetra. Y no penetra porque el mito es pétreo. Cuando se instala un mito, hay que instalar otro mito para poder combatir el mito anterior. Esto lo decían los griegos hace 2400 años, que no empezó el mundo con ellos, empezó antes. Pero como los filósofos de antes eran negros, no podía el occidente cristiano permitir que fuesen los negros los que definían el mundo, digamos. ¿No es cierto? Cuando uno lee los griegos se da cuenta que hablan de los otros y no tienen nombre, los egipcios y todo eso no tienen nombre. No figuran. Entonces, Cristina recupera algo de ese valor de militancia que hace falta para motorizar a la mochila de los militantes para, primero, que recuperen la alegría. Segundo, que recuperen la esperanza. Tercero, que recuperen las utopías y se dejen de pensar que la política, la militancia política, porque él es ingeniero, ella es ingeniero, él es antropólogo, yo soy médico, pero nuestro proyecto de vida es un proyecto de vida militante. Siempre lo fue. Nosotros, las profesiones, están en función de ese proyecto de vida. Es al revés. Yo no soy médico y después adhiero a la política y me afilio al Partido Justicialista. No, yo soy militante de la política, que después fui médico, fui comunicador, fui lo que... Todas las tonterías que hice, todo lo que hice. ¿Qué hicimos? No asustemos a los oyentes. Hasta ahora nos están escuchando y están creídos que entonces, somos claro, pero racional. Fíjense que hay cosas intangibles que la militancia es una siembra que no espera cosecha, porque si espera cosecha, muchachos y chicas, se transforma en una bolsa de trabajo. Y nadie quiere amputarle las visiones personales a nadie, pero no podemos perder la patria por un concejal de Calamuchita. Pero además está clarísimo, y también Perón lo señala siempre, que no hay argentino que se pueda realizar en un país que no se realiza. Entonces la relación entre individuo y colectivo y participación está clarísimo ahí. La transformación de ver otra forma de avanzar en la política, en la planificación. Néstor Kirchner lo inauguró en la provincia, él hablaba con los intendentes, y no era por despreciar a los diputados. Pues, le he preguntado a él. Los diputados van a hacer las leyes, pero yo voy a acordar con el jefe, el que gana, el que el pueblo elige, que conduce, que es el intendente. La territorialización, claro, de la política. Presidente que debe discutir, ya no con senadores, que por ahí cambian, que discuta con los gobernadores. Nada. Los otros días Massa dice en un reportaje que por ahí al resto del país no le importa, porque nosotros leemos esas cosas, son más chiquititos, dice, lo del carbón se tiene que terminar, la Argentina no tiene, y acá explotamos carbón, eso se nos erizó los pelos. Ahí tocaste un tema, ahí mirá, ahí Alejandra está por saltarte a la yugular ya con el comentario. Y lo de la minería, bueno, porque son altamente contaminantes. Ah, mirá, se volvió ecologista. Acá acaba de haber un hombre. Ah, sí. Más, hay un congreso acá de transición energética, ir a energías más limpias. En ese congreso hecho acá en Santa Cruz, donde hay mina de carbón, mina de oro plata, nadie habló de cerrar nada, sino es posible transición y es posible. Santa Cruz de hecho tiene energía eólica, un caudal importante, va a tener con el río Santa Cruz. Las dos represas. Claro, pero decir eso y lo dice un ministro y que algunos dicen puede ser el candidato a presidente, uno dice, y acá en Santa Cruz dice, y no. ¿Por qué? Y porque a la propia gobernadora creo que le hizo los pelos diciendo, me genera un problema en la provincia con esa... No sé por qué lo dijo. No sé, yo tampoco, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un micrófono delante, está hecho de acero, minería.
Nosotros tenemos los celulares, está hecho de minería. Los autos que manejamos están hechos de minería. Si tenemos autos eléctricos, psicológicos, es fruto de la minería. El carbón, China se lleva el carbón y lo procesa en carboquímicas. Canadá procesa el carbón en carboquímica. Alemania procesa el carbón en carboquímica. Entonces, ¿qué pasa? La transición no es de un día para otro energética, lleva un tiempo. Pero mientras tiene un tiempo, no tenemos que tirar lo que tenemos, porque si nosotros tiramos lo que tenemos, nos encontramos en una condición de inferioridad con los otros países que lo utilizan. O sea, porque el petróleo lo exportamos, porque los minerales se lo llevan. Entonces lo que hay que discutir no es la minería, lo que hay que discutir es qué se hace con los minerales, empezando por ahí. Bueno, y por ejemplo, yo voy a ser de periodista, Sí. porque me interesa el tema. ¿Y qué hacemos con el carbón entonces? Mira, ¿Cerramos Río Turbio? ¿Qué hacemos? Mira, el carbón tenemos, primero, cuando fue el tema de que salió Greenpeace a pegarle a la... ¿Pero sirve o no sirve? Claro que sirve. ¿Y ¿Cómo cómo que no sirve? Y lo podés procesar, podés hacer un montón de subproductos. Los carbones tienen bitumen, que es un hidrocarburo, ¿no? Y aparte el carbono de por sí, si vos con hidrógeno sacás lo combinás con hidrógeno, tenés un hidrocarburo. Entonces vos podés sacar toda la cadena hidrocarbonada de que se consigue en el petróleo por el carbón. Exactamente, molecularmente es una cadena hidrocarbonada. Entonces, no te voy a dar una clase de química. ¿Qué reserva tiene Río Turbio? Hacemos todo de periodista acá. Sí. ¿Eh? ¿Qué reserva tiene Río Turbio? Todavía no sé cuáles son las reservas, no las tengo. 150 Sé que tiene, sí, sé que son 150 años, pero una cosa produciendo es... 3 millones de toneladas por año. O sea que los alemanes cuando invaden Polonia por el carbón sirve o servía en ese momento. Y lo que pasa es que el 70, el 80% de la Luftwaffe, el combustible de la aeronáutica, era con lo que se llama combustible sintético proveniente del carbón. Los Panzer se movían con diésel proveniente del carbón. O sea, Alemania no tiene petróleo. Alemania invade Polonia por el carbón que necesitaba para sus carboquímicas, pues un proceso de 1933, no es que estamos descubriendo la pólvora. Y después a Rusia porque quería llegar a la zona de... Pero te vuelvo a Santa Cruz. Vos tenés un proyecto sobre el tema del uso del carbón. Es una propuesta que les dice... Sí, ¿Cuál es la propuesta? Decímela, porque acá no... Mira, la propuesta es simple, o sea, nosotros hacemos... Disculpe que saque el rol No, de pero algo, por favor, algo, bien. pero tengo- Nosotros primero tenemos... Pasa que usted, colega, tiene más datos que yo respecto Claro, a los claro. conocimientos. Se lo estoy sacando con Sí, tirabuzón y se me va por el win, se tira la pelota para atrás. No, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos a Río Turbio, una ciudad de frontera con un recurso mineral Ajá. Estratégico. y es una ciudad estratégica. Claro. También es una ciudad de frontera. O sea, Río Turbio o la hacemos producir o pasa a ser una ciudad fantasma con planes que va a contaminar mucho más porque la pobreza contamina y contamina mucho más. Ese recurso, tenemos un ferrocarril que ya está hecho, tenemos un puerto Loyola. Entonces, si nosotros hacemos una carboquímica en Puerto Loyola, A eso iba. que procese el carbón para exportar combustibles, o sea, el tema es un proyecto sostenible, o sea, está bien. A ver, la carboquímica le compra el carbón a la minera, o sea, la minera recibe plata porque la carboquímica le está comprando el carbón. A su vez, el carbón hay que transportarlo por tren. El tren le cobra o a la carboquímica o a la minera, pues puede ser el precio con flete incluido o la otra empresa paga flete, pero utilizando el tren. Entonces tenemos el tren activado que genera trabajo genuino. La mina activada que genera trabajo genuino. La central termoeléctrica funcionando bien como tiene que funcionar, vendiendo electricidad o a Chile o a Argentina, pero vendiendo y cobrando la electricidad, trabajo genuino. Y la carboquímica generando
trabajo genuino, y si exportamos ese combustible sintético, encima es una fuente de divisa de dólares o yuanes, porque basta del dólar, o puede ser yuanes, o puede ser cualquier moneda, para que lo usemos para comercializar en Argentina. Una fuente de ingreso de moneda para que le sirva al país. Entonces, a veces es un proceso sostenible, ese es un proyecto sostenible. Sostenible, salvo para la general Richardson de la Cuarta Flota, que viene a amenazarte que no hagas nada de eso, porque si no te hace chachas en la Y que se preocupa por los recursos naturales, nuestros recursos naturales, Los pero glaciares habla entre de ellos. Sus Unidos, Claro. sus recursos Y naturales. porque Bueno, la eso región, es colonia, eso es colonia. es que en realidad el proyecto estratégico es hacer de Latinoamérica Puerto Rico. Exactamente. Claro. Eso sí. Entonces, O Digamos peor, la contraria. o peor, Está escrito, los ¿eh? africanizados. Está escrito. Nos van a la africanizar. consigna sigue siendo liberación o dependencia. Les recomiendo un libro, Andrei Kovitko, Las guerras híbridas. Está escrito todos los documentos de Estados Unidos, el Departamento de Estado y las Fuerzas Especiales sobre cómo es el tratamiento de los protocolos a los gobiernos hostiles. ¿Quiénes son los gobiernos hostiles? Discúlpeme, Somos Rachid, voy a ser de periodista. La próxima vez que me siga recomendando libros y no traiga los libros, Claro. le voy a hacer un llamado de atención. Es que yo soy un tipo están muy humilde. caros, están muy caros los libros. Ponga la mano en el bolsillo y aporte un libro. Cobro mi jubilación. Además de lo que sale del proceso del carbón, que acá le llaman estéril porque no es carbón. La arcilla esa que rodea el carbón, que se saca junto con el carbón y después se lava el carbón, la arcilla que se separa, que acá hay millones de toneladas, tiene el 11% de carbón. Esto es un análisis que hizo hace unos años la Universidad Tecnológica con sede en Santa Fe, donde ese producto como está, uno le da temperatura, genera gas, ese gas sirve para dar fuego, y con el resultado, cuando se le saca ese 11% de carbón, que lo produce por la temperatura, hace falta una temperatura inicial, luego el ciclo puede ser continuo, genera ladrillos cerámicos. Sí, Y por se eso... hicieron ladrillos cerámicos que podríamos producir, teniendo un carbón, un tren que lo saque, lo que en Santa Cruz no hay, que son ladrillos cerámicos que sale muy caro construir. Esto abarataría en la Patagonia, es decir. Bueno, pero me dejas, Sí. te interrumpo un cachito. ¿Viste Imagínate cuando dijiste ladrillo cerámico, yo pienso en los asados y las parrillas, por ejemplo, Además. inmediatamente. Bueno, pero porque yo ahí, por eso te digo, ¿te acordás cuando empezamos qué dijimos el programa? Tenemos 450 facultades de diferentes ingenierías y 700 carreras, grado y posgrado. ¿Qué dice Milei? El derecho, la educación no es un derecho. ¿Qué dice Vidal? ¿Para qué tantas universidades públicas? Eso, lo que vos estás diciendo, es fruto del conocimiento de las universidades públicas como la UTN. ¿Qué dice Macri? Se cayeron en la universidad Se pública. cayeron en la universidad pública. Y te voy a decir una cosa. Si nosotros sacamos, porque a veces escuchas, no, que es un gasto, la universidad pública, el futuro de los chicos con Macri, Milei y todo, en vez de tener un título universitario en la pared, va a ser tener la fotografía de empleado del mes en Pollito Kentucky, en McDonald's, o andar en negro, con una bicicletita, con una caja grandota sobre la espalda en Pídalo Ya. Ese va a ser el futuro de los chicos argentinos, atendiendo por 2 centavitos a los country, a donde se acumula la riqueza, donde va a haber una clase, muy pocos con mucha plata y muchos que se van a estar desesperados por tener un manguito para comer. A ver, lo que están haciendo es un proceso de africanización en Argentina. Ustedes van a África y las películas norteamericanas te muestran los indiecitos, todo. El continente africano estaba unido cuando era Pangea a Latinoamérica y es un continente riquísimo en petróleo, coltan, oro, diamantes, agricultura. Es como dice Galeano, los pueblos pobres son pobres porque son ricos. Están empobrecidos, saqueados. Entonces lo que vienen es por la africanización de Argentina. Y la van a conseguir de 2 maneras. O la dominación por la guerra irrestricta o lo que es la balcanización. Separarnos, todos peleados, y Mira, de Argentina yo vuelvo 20 vuelvo países. al tema optimista. Yo fui gomero balanceador mecánico durante 9 años en Entre otras Floresta, cosas. entre otras cosas. Era largo. Entre otras Hay que cosas. decir, un Homero Y balanceador. me tocó la crisis del 2021, del 2001.
7 monedas, el LECOP, el Pataconá, el Patacón B, Federal. el LECOR, el dólar, el federal, etcétera, para vender una cubierta o vender un servicio mecánico. Los manuales de economía dicen que cuando un país pierde la moneda, se disgrega. La Argentina no solo no se desgregó, no se rompió en pedazos o en partes. Vino Néstor el 2003. Y generó, lo comentaba en el viaje, un hecho curioso, que venían los comerciantes judíos del 11 a comprarme, no me acuerdo si era el Patacón A o el Patacón B, el que tenía la tasa de interés más alta. Claro. Y me daban por cada peso, escúchame, 50 centavos por cada. O sea, yo tenía un Patacón B y lo vendía por 1.50. Yo decía, estos pelotudos realmente no tienen idea, están locos. Y le decía al mecánico mío, vendele rápidamente los patacones porque hasta que se den cuenta. Claro, nos salvamos con estos boludos. ¿Qué era eso? Las mini LELIC. Claro. ¿Viste lo que se llaman los derivados financieros? Con las tasas de interés que el Fondo Monetario nos hace aplicar y cada vez lo sube más. Era una mini LELIC. ¿Quién terminó de pagar esas monedas, esos bonos provinciales? Scioli. Claro. Terminó de pagar eso en la provincia de Buenos Aires. Como ese bono tenía el respaldo, ese peso tenía el respaldo de la provincia de Buenos Aires, sabían que como la provincia de Buenos Aires tiene una capacidad económica, esa tasa de interés la iban a cobrar. Tarde o temprano se paga. La cobraban. Eran las LELIC. Las LELIC. Cuando dicen que el peso argentino no tiene valor, el peso lo dan los recursos naturales, la producción tiene un enorme valor. Vos con el peso podés pagar impuestos, ya le diste el valor necesario. Entonces acá viene el otro tema, que no nos da el tiempo obviamente, pero el tema de los planes sociales, a dónde vamos, digamos, y cómo resolvemos el tema del trabajo en nuestro país. Nosotros planteamos el trabajo garantizado como una propuesta que ni siquiera viene de los países socialistas o del comunismo, viene de un economista americano de experiencias que se han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra, así como en Inglaterra se están haciendo experiencias de bajar las horas de trabajo a 4 y a 6 horas, depende del trabajo. Nosotros estamos planteando aumentar las horas de trabajo. Entonces vamos a contramarcha de la revolución científica técnica para que aquellos, como vos decías, centroeuropeos bajen y laburen menos. Mientras nosotros acá, vos describías perfectamente, se labura más y se gana menos. Bueno, el trabajo garantizado es una propuesta muy parecida a lo que puso Duhalde en su momento, que era el plan de jefas y jefas. Así es. Que fue reconocido a nivel internacional, que es garantizar el trabajo a todos los argentinos. Eso es emisión monetaria, de ese peso que supuestamente no vale nada frente a un dólar que parece que vale una fortuna y que hay que acumularlo en el Banco Central. Si no tuviéramos el endeudamiento y esta espada de Damocles con el tema de la deuda, no necesitaríamos tener los dólares en el Banco Central. En este mundo actual, donde se empieza a negociar con yuanes y con otras monedas alternativas, es el acuerdo que estamos haciendo con Brasil. Nosotros tenemos 2 países de los cuales vienen el grueso de las importaciones, uno en Brasil y otro en la China. Así es. Con China ya estamos en yuanes y con Brasil estamos negociando para hacer los intercambios en nuestras monedas. ¿Cuál es el problema con el dólar entonces? Claro. El problema con el dólar queda reducido a el tema del ahorro, de la capacidad de ahorro de los argentinos. Entonces, de preservarnos de la inflación, bajar las tasas de interés. La tasa de interés, cuando vos la subís, va acompañando la inflación. Acá es exactamente al revés, porque el tema ¿cuál es? El ajuste, el tema ¿cuál es? La concentración del capital, el tema ¿cuál es? La renta financiera. Entonces ahí se nos van y la fuga de capital como consecuencia. Ahí se nos vacían permanentemente los recursos económicos de la Argentina. Me quedaría todo el día acá charlando con ustedes, pero además podemos seguir charlando hoy a las 7:30 de la tarde en el auditorio de la Unidad Académica Río Turbio. Félix, ¿es así? Así es, Paulino. Hoy a la tarde esperamos a toda la comunidad, al auditorio, porque esta charla va a ser sumamente interesante, así como es ahora en esta radio. Bueno, Jorge, Fernando, Alejandro han sido, la verdad que muy amables. Ha sido un gusto charlar con ustedes. De verdad, me quedaría todo el tiempo. Porque además, por lo que me dice la productora, que va todo bien. No es que estemos muy preocupados por rating, porque no sabemos ni cómo se mide, pero es por los mensajes. Si la gente putea o no, los ve. El rating es como la fama, es puro cuento. Es puro cuento.
Estaba lo de la universidad que dice Milei, o que dice Vidal. ¿Para qué más universidades? Porque a un rioturbiense mandar a estudiar el hijo le cuesta 150.000 pesos por mes. Claro. La universidad es gratuita. Tengo una hija estudiando. La universidad es gratuita. Pero estar allá, alquilar un departamento, vivir, no es gratis. Eso sale 150.000 pesos por mes. A ver, ¿cuánto hay que ganar? Por eso Cristina y Néstor... Bueno, y se Félix van tiene a dos, ni universidades hablemos. por todos lados. O sea, no es solamente que tiene que ser pública, sino que sí tiene que haber más universidades. Sí se tiene que estudiar medicina acá en el sur, en la Patagonia, para no tener que ir a otro centro, porque no por no ir, porque es prohibitivo. O sea, Yo por les lo pido que cuesta, no nombremos más a los payasos del régimen Bueno. y los cipayos, sino que identifiquemos claramente al enemigo. Si no, vamos a estar en problemas. Bueno, un gusto. Nos vemos Gracias. esta tarde. Gracias. 7:30. Muchas gracias. Han sido muy amables. Félix. No, Gracias, Paulino. Gracias. Gracias, Paulino.